estar con ustedes una vez más aquí por estos escenarios que el Señor ha permitido en su misericordia y bondad. Y bueno, hay que aprovecharlos al máximo. Como decíamos al principio de mi intervención, cuando la alabanza durante el mes de marzo, el ministerio completo se vio abocado a enfrentar una serie de situaciones de todo tipo, duro. Fue una batalla infernal la que estuvimos batallando, la que estuvimos librando, y como siempre el Señor nos dio la victoria. Amén. ¿Verdad? Entonces, con base en lo que nos aconteció durante este último mes, yo le oraba al Señor y le decía: Señor, tiene que haber algo que podamos hacer para evidenciarle al pueblo lo que tú has hecho. Porque a veces ya como que nos acostumbramos a que el Señor obre y es como si fuera simplemente tomarnos un vaso de agua y ya. No, resulta que esto va muchísimo más allá, y en medio de mi tiempo de adoración, en mi tiempo de intimidad con el Señor, vino a mi mente un texto bíblico que me encanta, ¿sí? Y por eso quisimos traer esta palabra en este día, esperando que realmente toque nuestros corazones, mi amado. Que no sea una predicación más de las que solemos escuchar, que nos entra por un oído y nos sale por el otro. Quisiera que colocáramos especial cuidado porque aunque normalmente la leemos en la palabra cada que podemos, la tenemos como si fuera palabra muerta, y no tiene por qué ser así. El tema en esta tarde lo hemos denominado el tercer mandamiento. El tercer mandamiento, hemos visto cómo en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, y en Deuteronomio capítulo 5, el Señor nos enseñaba acerca de los mandamientos de la ley de Moisés, las 12 tablas, y en donde están escritos los 10 mandamientos que Dios estableció para su pueblo en aquella oportunidad, y que todos lo conocemos, los hemos leído, nos los hemos aprendido, algunos los cumplimos, otros no, otros los cumplen a media, otros según les conviene, otros según el escenario, en fin. Pero ya en la ley, eso va en la ley. En la gracia, ya el Señor Jesucristo dijo por su propia boca que toda esa ley de Moisés se resumía en 2 grandes mandamientos, que son: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu alma, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hasta ahí todo normal. Sin embargo, escudriñando la palabra, nos encontramos con es una joya, verdaderamente es un tesoro. El estudiar la palabra es lo que más nos apasiona, y por eso insistimos y nos volvemos aquí canzones en que se inscriban, porque a medida que uno va leyendo, uno se va encontrando ciertas perlas, y uno dice: wow, pero esto estaba aquí, yo cuántas veces no lo he leído y no lo había mirado de esta forma. Y este tercer mandamiento lo ha traído el apóstol Pablo, y ya vamos a ver de qué se trata. Vamos a leer entonces Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versos 12 al 24. Lleva por título acá: Pablo exhorta a los hermanos. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonesta, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre nosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno uno para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menosprecéis las profecías, examinarlo todo, retener lo bueno. Absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. De este texto hermoso podemos sacar cualquier cantidad de mandamientos, pero hoy nos vamos a centrar solamente en el tercero, ya habrá tiempo para ello. Y el tercer mandamiento que yo encontré aquí en boca del apóstol Pablo hacia los tesalonicenses, lo encontramos específicamente en los versos 16, 17 y 18.
Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Mi amado, entonces miramos que el apóstol Pablo a través de este escenario nos recomienda estas tres virtudes. Podríamos decir que esta es una trinidad de privilegios, si se quiere, si queremos darle otra categoría. Sí, y estas son unas instrucciones finales que el apóstol Pablo le da a la gente de Tesalónica en su primera carta, ¿verdad? El Señor nos manda aquí a nosotros a que estemos contentos, a que estemos gozosos, a que estemos regocijados. Nos manda o nos ordena que debemos estar orando permanentemente. Y un tercer punto que ustedes lo ven ahí es que debemos dar gracias a Dios en todo. Nosotros como iglesia pues nos reunimos en torno al nombre de nuestro Señor Jesucristo y oramos por las necesidades de todo el pueblo. Nos llegan de todo lado oración hasta del exterior, de los pueblos, ciudades, en fin. Y nosotros empezamos a orar por todas las dificultades, por la salud, por las tribulaciones físicas, financieras, por lo que se presente, por cualquier problema que pueda estar aquejando a nuestra familia. Y por muy grande que sea el problema, nosotros confiamos en la buena voluntad de Dios y en medio de tanta tribulación viene a nuestra memoria lo que dice Pablo en el capítulo 8 de Romanos, en el 8:18, me voy a permitir leerlo, cuando dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces, en cualquier circunstancia de la vida que usted esté atravesando, eche mano de este texto hermoso que está en Romanos capítulo 8, verso 18. Es decir, que cualquier circunstancia por la que usted atraviese, la que sea, no importa el nombre, eso no es nada absolutamente con lo que Dios tiene preparado para usted hacia la posteridad, ¿verdad? Entonces, mis amados, vamos a entrar en materia en este momento y podemos ver entonces aquí en pantalla que el primer mandamiento de este tercer mandamiento, ¿verdad? Se concentra en qué? En que nosotros debemos estar regocijados siempre. Amado, hay gente, y para nadie esto es un secreto, que su estado de ánimo o su estado de gozo, de alegría, incluso su parte mental, depende de las circunstancias. Depende de cómo tenga el bolsillo. Depende si en diciembre tiene para estrenar ropa nueva o no. Depende si en Semana Santa puede ir de vacaciones o no. Nos acostumbramos a depender tanto de las circunstancias que estamos en el momento enfrentando que nos volvemos amargados, aburridos. Hay algunos que pasan como un mal genio todo el tiempo, que parece que lo hubieran bautizado en agua de limón, o el primer tetero de pronto fue con limón, mandarina, lulo, algo así, ¿verdad? No tenemos por qué estar nosotros en ese estado. Muchos hasta se alienan mentalmente. Otros toman hasta droga para poder levantar el estado de ánimo porque están en una tristeza, en una melancolía profunda. Y el Señor nos manda que debemos tener gozo. El gozo del Señor no lo quita nadie. Recordemos que el gozo del Señor hace parte del fruto del Espíritu Santo, según Gálatas capítulo 5, verso 22, donde nos dice que el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, benignidad, dominio propio, templanza, mansedumbre, gozo, y contra tales cosas no hay ley. Es decir, el fruto del Espíritu Santo debe estar permanentemente en nosotros. De manera que no hay motivo para que estemos siempre cabizbajos, para que estemos siempre con la cabeza agachada, como si tuviéramos cargando algo tan pesado aquí a cuestas aquí en la nuca, que no nos permite erguirnos, levantar la cabeza. Mi amado, Dios no quiere verlo a usted así. Usted tiene muchísimos motivos, tantos motivos por los cuales estar alegre. Y yo le puedo asegurar, mi hermano, que son más las cosas buenas que le han pasado a usted en su vida que las malas. Pero le damos más importancia, más relevancia a las malas. Y entonces usted se acuerda de todo lo malo que le está pasando en un momento, pero se olvida de todo lo bueno que Dios ha hecho desde el momento en que usted, ¿verdad?, fue concebido en el vientre de su madre. A usted se le olvida absolutamente todo por completo, ¿verdad?
Recordemos en una predicación pasada cuando hablábamos de la promesa que el Señor le había dado a Agar, pero cuando se fue allá debajo de la encina, se olvidó absolutamente y deseó morirse. Así le pasa al ser humano. Nosotros tenemos que estar alegres. Obviamente hay dificultades que se presentan en nuestra vida y por nuestra naturaleza humana, pues no vamos a estar con una sonrisa de oreja a oreja, pero sea lo que sea, nada en este mundo le puede quitar a usted el gozo que el Señor le ha dado. Yo he escuchado gente decir, ya me dañó el día. Eso es imposible, porque nadie en este mundo tiene la facultad ni la capacidad para dañarle el día que Dios le ha dado a usted, por la sencilla razón que el Señor ha dicho en su palabra, Salmo 118, hoy, es el día que Dios ha diseñado para que nos alegremos y nos gocemos en él. Entonces, ¿usted por qué tiene que dejárselo amargar por alguien? Si llegaron a cobrarle, si le cortaron la luz, si lo llamó el del banco, no tiene por qué. Insisto, son muchas las razones, muchísimos los motivos por los cuales usted debe estar alegre, debe estar gozoso. Y en esta tarde me he permitido traer nomás 4 sencillitos. Hay cualquier cantidad. Si buscáramos una resma de papel de 400 hojas, en este momento no alcanzaría para escribir los motivos por los cuales debemos estar nosotros gozosos. El motivo por el cual debemos estar contentos siempre. ¿Por qué debemos estar alegres? Por tu conversión, mi amado. Cuando usted estaba perdido en sus pecados y en sus delitos, usted estaba muerto espiritualmente. Pero Dios tuvo de usted misericordia. Tuvo de usted misericordia y lo ha convertido en una nueva criatura. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. De manera que si usted es una nueva criatura en Cristo, usted ya ha sufrido el proceso de la conversión, ya lo ha pasado, lo ha atravesado. ¿Sí? Por eso en Hechos 3:19 la palabra nos dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Usted no puede ser un cristiano que toda la vida esté llevado. No puede ser. No, Señor. Aquí me dice que la presencia de Dios en mi vida va a tener un tiempo de refrigerio. Y así no tenga con qué comer en esta tarde. Algo Dios hará, pero yo no me acuesto sin comer. Amén, gloria a Dios. Nos alegramos por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Claro que sí, por supuesto. Nos alegramos porque tenemos el gran privilegio de ser hechos hijos de Dios. Usted sabe lo que es eso. Tenemos una identidad en Cristo, quien nos adoptó, quien nos hizo su hijo. Y si somos sus hijos, somos coherederos del reino de los cielos juntamente con Jesucristo. Dice la Biblia, pero nosotros, los cristianos, muchas veces no nos creemos, ¿verdad? La paternidad que tenemos. Mi hermano, usted no es un huérfano. Usted no es huérfano. Por eso el salmista dice en el 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me recoge. Con todo el Señor me recoge. Usted no es huérfano. ¿Sí? Usted sabe lo que es que de usted se diga, no, ese es un hijo de Dios. Diferente que diga, no, ese es un hijo del diablo. Porque es que la Biblia enseña, en Juan nos dice que el que no es hijo de Dios sencillo, es hijo del diablo. Aquí no es que porque entonces es medio hermano de Satanás, no, señor, es hijo de él. Y nosotros, ustedes que han sido comprados y yo que hemos sido comprados a un precio alto y no cualquier precio, al precio de la sangre de Jesús, el que murió en la cruz para nuestra redención. Ese motivo nos da el privilegio a nosotros de ser hechos hijos de Dios. Entonces es como un orgullo santo. Ese es un hijo de Dios, ese no puede actuar así porque ese es un hijo de Dios. Los hijos de Dios no actúan de esa manera. Por eso en Juan 1:12 nos dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De manera que el que no cree en su nombre, el que no le recibió, es un hijo del diablo. Eso no tiene mayor explicación. Entonces tenemos que estar alegres por eso, porque siendo hijos de Dios, tenemos una gama de privilegios que no tienen los otros. Aunque usted materialmente, visualmente, físicamente en este mundo, ¿sí? Usted vea que aparentemente el tipo está lleno de fortuna, de fama, de dinero. Lo que ese tipo, lo que usted tiene, no lo tiene ese que está allá.
Entonces, no podemos estar nosotros envidiando las cosas del mundano. ¿Por qué más debemos nosotros estar regocijados, gozosos, contentos, alegres y saltando en una sola pierna, si se me permite? Por nuestra salvación, mi amado. Cosa que el impío no tiene, mientras que usted sí. Usted debe estar contento por su salvación. Si usted sabe que es salvo, usted nada le preocupa en este mundo. Se puede venir, mejor dicho, los edificios abajo, se puede venir lo que sea, pero usted haga como Daniel. Usted miraba al cielo, Daniel miraba al cielo y decía, Señor, tú todavía estás sentado allá en tu trono, y eso era suficiente. ¿Cómo no voy a estar yo contento si yo sé que soy salva? Que si Dios me lleva a su presencia esta noche, yo sé que para abajo no voy para arriba, ya me espero una silla. Y las coronas ya están siendo preparadas, como decía el coro, el tercer coro que colocamos. Por eso es importante llegar temprano a la alabanza. ¿Sí? Recordemos el episodio aquel de que cuando el Señor mandó a los 70, ¿verdad? A que fueran a predicar y vinieron. Y dijeron que, Señor, aún los demonios estamos contentos, estamos gozosos porque los demonios se nos someten en tu nombre. Y vinieron todos orgullosos. Y el Señor les dijo, no, hombre, ¿qué va? No se regocijen porque esos espíritus se sometan a ustedes. Regocijen porque sus nombres están escritos en el reino de los cielos. Ese sí es un verdadero motivo para uno alegrarse, para uno estar contento. Si eso no es un motivo para que usted esté contento, para que usted esté alegre, gozoso, enérgico en el Señor, amando a Dios todo el día, usted con una energía, con entusiasmo, entonces, ¿qué será? ¿Qué le hace falta a usted para que esté alegre, mi amado? Y finalmente, de esos 4 punticos de una lista larga que me tocó escoger, porque el Espíritu va revelando y dice, Señor, no me alcance el tiempo porque nuestro mayor enemigo es el tiempo, tu esperanza de gloria. Tu esperanza de gloria. Alegrémonos por nuestra esperanza de gloria. Se nos falla, mi amado. Por eso Colosenses 1:27 nos dice, a quienes quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Recordemos que el evangelio se nos está predicando a nosotros que somos los gentiles, por la misericordia de Dios. Porque esto estaba preparado era para los israelitas únicamente y ellos lo desecharon. Por eso dice, y aquel que fue desechado vino a ser cabeza de ángulo. La piedra que desecharon aquellos vino a ser cabeza de ángulo, ¿verdad? Entonces, mi amado, estos son unos sencillos 4 motivos de los miles, millones, podría decir, por los cuales usted debe alegrarse, ¿verdad? El regocijo, el gozo, es hasta un deber. Por eso lo colocamos como un tercer mandamiento. Es un deber. Diría yo casi que una obligación, si se quiere. Por eso nosotros debemos estar alegres, gozosos en lo que estemos viviendo, no importa. Yo recuerdo el año antepasado, luego de pandemia, en enero, Mariano con COVID y Mariana también hospitalizada, en fin, y yo con mis maluqueras, y allá amanecí como 3 noches. Y alguien me llamó, ¿y tú cómo haces? No, pues ellos están en las manos de Dios. Yo no puedo hacer nada diferente a orar y acompañar a la que puedo en el hospital. Del resto se encarga Dios, porque ¿qué más podemos hacer? Yo no puedo ponerme ahora a morir junto con ellos porque me muero yo. Y entonces, ¿quién intercede? ¿Quién ora? ¿Quién dirige? ¿Quién toma decisiones? En todas circunstancias. Y de pronto nos dirán, ay, que tú sí eres fuerte. No, esa fortaleza viene de Dios, que es el que nos ha enseñado a nosotros a descansar en Él. A descansar en Él, suceda lo que suceda a nuestro alrededor. ¿Y por qué digo que es un deber? Claro, yo lo encontré en la Biblia. En medio de la tribulación, usted esté gozoso. El libro de Santiago capítulo 1 nos dice, amados, tened por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Viva la prueba, gócesela. No se lamente. No empiece a preguntarle a Dios, Señor, ¿y por qué a mí no al de al lado, al vecino? Es a usted, porque el tratamiento es de Dios con usted, no con el vecino. Dios a cada quien le da lo suyo, pan y pedazo. ¿Sí? Entonces, si usted tiene hambre, Habacuc 3, 17, 18, que este texto me encanta. Mire lo que dice Habacuc, el profeta. Aunque la higuera no florezca, 1. Aunque en las vides no haya fruto, 2.
aunque falte el producto del olivo, 3, y los labrados no den mantenimiento, 4, y las ovejas sean quitadas de la majada, 5, y no haya vacas en los corrales, 6, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Mi amado, estas perlas preciosas, diamantes, diría yo, están en la palabra. Y nosotros, como no las conocemos, porque no la escudriñamos, porque no la estudiamos, porque no la meditamos en ella, porque no la atesoramos en nuestro corazón, porque no las tenemos en los dinteles de las puertas, porque no se las enseñamos a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, como vimos en la predicación hace 20 días, las desconocemos y borramos cassette. Se nos olvida lo que Dios ha dicho en su palabra, mi amado. Mire, nada de lo que está escrito en la Biblia, créame que es por casualidad ni porque Dios no tenía nada que hacer y buscó un poco de locos de diferente cultura y les dictó y les inspiró el oído, no. Es palabra de Dios, es palabra viva y se cumple por encima de lo que sea. Se cumple, mi amado. Tenía hambre Habacuc, fue a la higuera, no había nada. No había ningún fruto, pero él dijo, eso para mí no es nada. Eso es pan comido, pues como decimos por acá coloquialmente. Con todo, yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Y ese gozo usted no se lo puede quitar nadie, mi hermano. ¿Dónde debemos nosotros regocijarnos, estar contentos, gozosos? En medio de la persecución. Hay gente que habla más del diablo que de Dios. Esta mañana le mandé a un devocional y entonces me escribió, gracias por esa palabra que me conforta, porque el enemigo se ha metido conmigo y mi amor se metió con Cristo y que no se meta contigo. Porque a veces creemos que nosotros somos intocables. No, señor. No somos intocables. Se atrevió a tentar al mismo Dios y que no nos tiente a nosotros. En la persecución, paraos en la raya. Que tenga un jefe así asado. ¿Cómo se llama ese sujeto? Así, bueno, que el Espíritu Santo se encargue. Y empezamos aquí la batalla. ¿O no, Pastor Javier? Y Javier que sí tiene experiencia en eso. Y si no, que se acuerde Marianito del curita aquel. Entonces, en medio de la persecución, mi hermano, hay que gozarse. Hechos capítulo 5, verso 41. Contexto. Este contexto, recordemos, ¿verdad? Que era cuando Pedro y Juan eran perseguidos, porque les prohibieron que predicaran en el nombre del Señor y fueron llevados delante del concilio, presos, en fin. Ustedes conocen esa historia más que yo porque ustedes han avanzado en Emaús. Y el que no sabía, inscríbase. Salieron después que fueron perseguidos y de todo lo que pasó con Pedro y con Juan, ¿verdad? Los azotaron y todo. Dicen que ellos salieron, la palabra dice que ellos salieron de la presencia del concilio gozosos, imagínense usted, contentos de haber sido tenidos por dignos de parecer afrenta por causa del nombre. Mire que el nombre está en mayúscula, es decir, el nombre del Señor Jesucristo, no cualquier nombre. Mi amado, y ellos se gozaban por sufrir por el Señor. Afortunadamente ya el Señor se los había dicho. Bienaventurados seréis en el monte de la bienaventuranza cuando por causa de mi nombre fueren perseguidos, fueren vituperados. Usted va a sufrir persecución en el momento en que usted se identifica como cristiano verdadero, como cristiano genuino, no cristiano a medias tintas, medias aguas, tibio, no, un cristiano a carta cabal. Va a sufrir persecución porque usted no va a encajar en el mundo. Usted se vuelve enemigo del mundo en el momento en que usted dice que es cristiano. Mi amado, por así me tengo que quedarme a mí sola aquí en todo el mapa mundi. Yo sigo a mi Cristo. Se han perdido amistades, matrimonios, empresas, relaciones, fortuna, familias enteras. Se han perdido por causa del nombre del Señor. Pero todo eso por basura hemos de tenerlo, como dice Pablo. ¿Dónde debemos gozarnos? En el encarcelamiento.
Hemos hablado infinidad de veces del episodio de Pablo y Silas en Hechos capítulo 16, la conversión de Lidia, la vendedora de púrpura, cuando estuvieron allá en la mazmorra, cuando el carcelero de Filipo se quiso quitar la vida. Allá, en medio de esa mazmorra, dice 16:25, pero a la medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos le oían. ¿Qué pasó ahí? Fueron abiertas las puertas de la cárcel. Y desde allá donde estaba refundido Pablo, el Espíritu Santo le dijo que acá en la puerta el carcelero se iba a suicidar con la espada. Y desde allá le gritó, porque si se supone que estaba todo oscuro, ¿cómo lo vio si estaba en la última mazmorra? ¿Verdad? Entonces, en medio de ese encarcelamiento, ellos danzaban, ellos se gozaron, cantaron al Señor. Y ninguno de nosotros está en una cárcel. De pronto en cárceles de oscuridad, que ya eso es otro tema. Cárceles espirituales, que existen porque la Biblia los enseña. ¿O no, Pastor Javier, que es el maestro acá? Es posible que usted esté en una cárcel espiritual y que no quiera salir de ahí porque hay gente que se amaña. Sí. ¿En qué otro medio debemos nosotros estar gozosos? En la pobreza. A mí me llama la atención mucho que existe en diferentes gobiernos política pública para la erradicación y la eliminación por completo de la pobreza. Y caramba, ¿y cómo será eso? Si es que el Señor Jesucristo dice que a los pobres siempre los vamos a tener con nosotros. ¿Que hay que hacer obras de misericordia? Sí, claro, por supuesto, claro que sí. Y esas obras no son porque hay un plan de gobierno, independientemente del que sea, claro. Esas obras son porque Dios ya las ha preparado de antemano. Así lo dice Efesios, capítulo 2, verso 10, 11, y no estoy mal. Entonces, nosotros vemos cristianos que son pobres materialmente, ¿no? Pero cuando uno es pobre de espíritu, eso sí que ya nada que hacer, mi amor. Nada que hacer. Yo conozco gente pobre que usted va a su casa y le brindan un vasito de agua, pero usted ve ese piso reluciente y si no tiene piso como en la costa, en mi época, todo limpiecito en su sitio brillante y no tenían ni para comer y le daban a uno su poquito de panela, su tintico, su agüita de una tinaja de agua fría. Pobres materialmente, físicamente, pero de un alma, de una sencillez de corazón, de una humildad, porque la humildad no quiere decir pobreza, porque yo conozco pobres que tienen un ego que bendito Padre, Dios tenga misericordia. No tiene nada que ver la humildad con la pobreza, jamás. Un término que está completamente desfasado. Entonces, en el medio de la pobreza que usted esté viviendo, debe regocijarse porque sabe que Dios está de su lado. Y si usted tiene a Dios, no necesita más. Yo conozco gente que es tan rica, que lo único que tiene es plata y a nada le sirve. ¿Para qué? Tienen que andar con miles de escoltas, escondiéndose. Hay pobres de espíritu, exactamente. Hay gente que hay que ponerles un motor para que arranque porque siempre están ahí en una condición, están así, como la F del Facebook, así con la cabeza agacha siempre. No. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 10. Vamos a buscar aquí rapidito, que el tiempo va avanzando, Dios mío. Rapidito y leemos el antecedente. Primera de Corintios, capítulo 6. Segunda de Corintios. Rapidito, aquí está. Dice la palabra del Señor. Cuando Pablo nos está presentando el ministerio de la reconciliación. Y nos dice entonces acá, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Imagínense, usted fue como si fuera un contraste, ¿sí? Entonces muchas veces la gente que es pobre materialmente tiene tanto que ofrecer y la gente que aparentemente es acomodada
no tiene absolutamente nada. Tristemente. Hay gente pobre que en medio de su pobreza tiene una energía, un entusiasmo, una buena vibra y predica con pasión y vive de la misericordia de Dios. Pero yo, ¿para qué necesito más? Si la misericordia de Dios es la que me sostiene, yo, ¿para qué necesito más? Eso es suficiente. Y en las pruebas diversas, cualquier cantidad de pruebas. Es decir, quise traer en este momento 5 episodios en los cuales debemos nosotros gozarnos, es un deber. 5, pero hay innumerables, repito, no es que estos sean los únicos, no. Hay innumerables. Creo que por tiempo no nos es posible en este momento traerlos acá a colación a todos. En diversas pruebas, cualquier cantidad de pruebas. Primera de Pedro 4, 12, 13. Este sí que me encanta. Mire lo que dice. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Usted no se extrañe de nada de lo que suceda, mi hermano. Todo está escrito aquí en la Biblia. Ay, ¿qué tal cosa? Mi hermano, tiempo y ocasión acontece tanto al uno como al otro. Dice el libro de Eclesiastés. No crea que porque usted es un hijo de Dios va a estar exento, no. Hemos mencionado aquí que al árbol que da buen fruto, a ese es al que se le tiran las piedras. Si usted no diera ningún fruto, no pasa nada. Como mi esposo. Mami, que me están colocando mucho trabajo. Si fueras muerta no te colocaran nada. Como es un buen trabajador, le ponen el de él y el del otro y el del que no hace. Así sucede. Entonces, no va a creer usted que usted es inmune. No. Usted no va a ser inmune a ninguna prueba. Porque tiene que soportarlas con paciencia, con gozo, con alegría. En el nombre de Jesús. Bien. La segunda parte de este gran mandamiento que nos dice Pablo es orar sin cesar. Es un mandato porque termina en D. Es decir, es una orden. Mi hermano, la oración debe ser un hábito del cristiano. Un hábito como tomar agua, como respirar, como comer, como dormir. El que no come se desnutre. El que no toma líquido, no toma agua, se deshidrata. El que no estudia se queda bruto. Y yo quise traer acá en este escenario 3 tipos de oraciones, aunque hay innumerables. Quise solamente traer 3 para que la luz de la palabra nos convenza a nosotros de que realmente es así como la palabra dice. Esto no es invento mío, por lo menos en mi Biblia dice eso. Entonces, el orar es tener una comunión con Dios. Usted tiene que hablar con Dios permanentemente. Imagínense yo sola aquí en esta casa tan grande todo el día. Yo hablo con Dios todo el día. Después de mi oración en la madrugada, de mi devocional, todo el día, yo hablo con Dios. Señor, acuérdate de este. Padre, la petición de aquella. Señor, la citación allá. Padre, la cita médica. Señor, el resultado de la biopsia. En fin, ¿verdad? Se trata de eso, que nosotros creemos un hábito de la oración, que no sea una imposición. Usted, mi amado, tiene que crear su propia dependencia de Dios a través de su oración y presentarse delante de Él, delante del Señor por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra. Hebreos 4:16 dice que nos presentemos confiadamente delante del trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y el oportuno socorro es la intervención directa de Dios y su Santo Espíritu. Pero tiene que hacerlo usted. A mí me llaman y me dan una lista de peticiones, de pedidos de oración. Y muchas yo las llevo al grupo. El pastor Humberto coloca, el pastor, todos colocamos pedidos de oración. Claro, por supuesto. Y si no fuera, debo confesar aquí, agradecerles por demás, que si no fuera por sus oraciones, nosotros tampoco estuviéramos de pie, porque nosotros nos sostenemos a través de sus oraciones que llegan directamente delante del cielo. Luego, entonces, la manera en que nosotros podemos pagar, en el buen sentido de la palabra, por así decirlo, agradecer esas oraciones de ustedes para con nosotros, orando también por ustedes. Pero cada uno tiene que tener su relación directa con el Señor a través del medio de comunicación más expedito, por excelencia,
que Dios nos ha dejado, que es la oración. Cada uno. Porque usted no va a depender de la oración mía, ni de los pastores, ni de nadie. Te va a depender de la voluntad de Dios. Lo que Dios disponga, eso se hará. Amén. Entonces, hay una oración que es ordenada por Dios. Hay una oración que es contestada y hay otro tipo de oración que es persistente. Rapidito, porque ya el tiempo nos avanzó muy rápido. Entonces, en Primera de Crónicas, el Señor dice en su palabra, buscar a Jehová y su poder, buscar su rostro continuamente. Es decir, todo el tiempo, mi amado. Continuamente, es decir, no se puede interrumpir. ¿Y hasta cuándo tiene usted que orar? Hasta que Dios conteste. Para bien o para mal, o para sí o para no, hasta que Dios conteste, usted tiene que seguir orando. Colosenses 4:2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Velando en ella con acción de gracias. Entonces, Dios ordena que tenemos que tener un tiempo de comunión con Él. Isaías 55:6, buscar de Dios mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Eso me da a entender a mí que llegará un tiempo que ya Dios no se va a encontrar, mi amado, ya Dios no se va a dejar ver porque ya Dios se cansa de tanto esperar. Una paciencia sin límite. Entonces hay que, así sea cumpliendo la orden, no importa, pero hagámoslo, mi amado. La oración contestada. ¿Cuántas oraciones el Señor no ha contestado a usted? ¿Y de cuántas usted ha dado testimonio? Porque nos quedamos con lo que Dios ha hecho. ¿Usted recuerda el episodio de los 10 leprosos que el Señor sanó y le dijo, vayan y lleven la ofrenda y preséntense delante del sumo sacerdote? De los 10 solamente uno hizo lo que Jesús le dijo. El resto, por aquí que más derecho. Cuando llegó, no eran 10, están los otros 9. Y así hay mucha gente. Dios les está dando y les está dando y les está dando y nada es suficiente. Pero el día que Dios retiene y no da lo que están pidiendo, arman la pataleta del siglo y el mundo se acabó. No, Señor. No. El Señor contesta la oración. Y hay que entonces gritar, como dice aquí el salmista en el 105, gritar a voz en cuello todas sus maravillas, lo que Dios ha hecho por nosotros. Hay que decirlo, porque el testimonio de uno también convence al inconverso. Lo convence por lo que uno hace, por lo que el Señor ha permitido en nuestra vida. Y hay una oración contestada, y esta me encanta, y hay cualquier cantidad también. Primera de Samuel 1:27, cuando Ana estaba siendo vilipendiada por la odiosa Penina y por el marido Elcana, que se estaban peleando, al punto que el marido le dijo, ay, ¿tú por qué estás llorando tanto por un pelado? ¿Y acaso yo no te soy más que 10 hijos? Imagínese usted. Esa mujer derramó su espíritu delante del Señor y se fue allá al templo y oraba tan religiosamente, por así decirlo, oraba con una comunión tan bárbara que solamente podía mover sus labios, tanto que el profeta Elí la tuvo por ebria. Y le dijo, mujer, digiere tu vino. Señor, yo no estoy ya llorando. Le dijo, Señor, yo no estoy borracha, yo estoy llorando para que el Señor me dé mi hijo y esta mujer me está haciendo esto y esto. ¿Y qué le dijo Elí? Vete y sea conforme has pedido. Y al fin, cuando ya parió a su muchacho, dijo Ana, por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Lo dijo. Pero yo he escuchado gente que llevan 5 años pidiendo por un embarazo y el Señor les dio el pelado y pasan los 10 años y jamás dicen, no, Dios me lo dio. No, eso fue el tratamiento que me hice y te recomiendo al doctor tal y aquí está para que vayan y te hagan el in vitro y te hagan no sé qué. Y la gloria a Dios, ¿a dónde se queda? Es decir, que pudo más la ciencia que Dios. Y Zacarías, sabemos que por el relato bíblico que ya vimos en el Nuevo Testamento el año pasado, Elizabeth igualmente era estéril. Por esa época como que todas eran estériles. Y en Lucas 1:13 se presentó el ángel y le dijo, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída. Dígame cuántas oraciones suyas Dios no ha escuchado. Han sido más las que ha escuchado que las que se ha quedado en silencio. Y si se ha quedado en silencio y se ha dicho que no, es porque es su voluntad. Y si su voluntad está bien hecho, así no nos guste. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan el Bautista, el primo de nuestro Señor, aquel que vino a preparar sendas.
para que el Señor recogiera su camino. Y finalmente la oración persistente. Esto sí que me encanta. Hay gente que se cansa de orar. Es que llevo tanto tiempo orando para que mi marido se convierta. Mi amor, es que esa guerra no es tuya, esa guerra es de Dios. Llevo tanto tiempo de cristiano y todavía mi marido nada. Llevo tanto tiempo haciendo esto y nada. Siga insistiendo que el tiempo de Dios, Él sabe lo que hace. Y en su tiempo. Y esta oración persistente a nosotros nos debe enseñar a que debemos ser siempre a insistir, resistir, persistir, pero jamás desistir. Y eso ha sido un rema, por así decirlo, si se me permite. Bueno, rema en bíblico, pero acá en normalito sería como un, ¿cómo es, pastor? ¿Me ayuda, por favor? Un eslogan. Un eslogan, exactamente. Insistir, resistir, persistir, pero jamás resistir. Nosotros no somos de los que echamos reversa, porque Cristo no echó reversa con la cruz. Se lo ayudó a cargar un momentico el señor de Cirene, Simón, pero allá fue y cumplió. Y nosotros a la primera situación de apremio o que vemos que el camino se está como torciendo, ya una vez bajamos los brazos y sacamos la bandera blanca, la toalla blanca. No. Hay que insistir. El relato que nos trae el Señor aquí en Lucas capítulo 19, por medio de la parábola de la viuda y el juez injusto, dice la palabra en Lucas capítulo 18, que había un juez malo, que no temía a hombre, ni a Dios, ni a ley, hacía lo que le daba la gana. Y al mismo tiempo había una viuda. En aquel entonces las viudas eran tenidas por pobres, es decir, por desvalidas, para que me entiendan. Y esa mujer se presentaba 3 veces, mañana, mediodía y en la tarde, delante del juez, todos los días de Dios. Y era tanto la insistencia, la persistencia y la resistencia de esta mujer que movió el corazón de aquel tipo que no temía ni a hombre, ni a Dios, ni a ley. ¿Y qué hizo el juez? Dijo, por cuanto esta viuda me es molesta y ya me está cansando con su presencia viniendo todos los días, le haré justicia. Imagínense usted. Entonces, dice el Señor Jesús, si este hombre siendo malo supo hacer justicia a esta pobre viuda, ¿cuánto más hará nuestro Padre Celestial a todos los santos, o sea, nosotros, que claman de día y de noche? ¿Cuánto más? Entonces, hay que ser persistentes en la oración. Y finalmente, sí, hay una parte que tiene que ver con este tercer mandamiento, que es dar gracias en todo. Y aquí sí que se nos complica un poco la cosa. Mi amado, se nos complica porque el ser humano piensa que Dios está en deuda con él y que es obligación de Dios darle todo lo que le pida, así no sea para su bien, así sepa que le va a hacer daño, así no le convenga. Entonces, nos cuesta ser agradecidos. Ustedes escucharon la alabanza, creo que la segunda, donde decía, cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. La Biblia enseña que Dios todo lo que creó es bueno, mi amado. Absolutamente todo. Y en el Génesis, capítulo 1, cuando creó al hombre, dijo, es muy bueno. Es decir, que nosotros los seres humanos estamos por encima de la creación. Entonces, la gente acostumbra a dar gracias, si al caso la da, porque hay cierto tinte de ingratitud, de desagradecimiento con el Señor. Y entonces nos volvemos en pelea con Él. Porque queremos que Dios nos dé lo que nosotros queremos, pero Dios sabe lo que necesitamos. Y si nos da cosas buenas, nos cuesta dar las gracias. ¿Cómo será en las no tan buenas? ¿Cómo será? ¿Quién da gracias a Dios por un enfermo?
¿Quién da gracias a Dios por un muerto, por ejemplo, un accidente, una tragedia? Pero a mí la Biblia me dice que yo debo dar gracias en todo, y todo es absolutamente todo. Llámese bueno, malo, regular, blanco, negro, amarillo, rojo, café, de tinta que sea. ¿Y por qué? Es por una sencilla razón. El texto lo dice, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y yo no soy nadie para cuestionar la voluntad de Dios, porque esta siempre será buena, siempre será agradable y siempre será perfecta, hacia nosotros no nos gusta. Y debemos venir delante del Señor con acción de gracias por todo lo que suceda. Señor, tengo este problema. Señor, esto, gracias, Señor. Lo que sea, mi amado, lo que sea, por un sí, por un no, por un espera, por lo que sea hay que dar gracias. Por lo que sea. Y usted sabe, espiritualmente, todo lo que representa la gratitud. Usted hace entonces como aquel siervo que se fue y entregó a uno 5 talentos, a uno 10 y al otro 1. Y le dijo, porque tú sabías que yo recojo donde no esparzo. Un gracias que usted dé a alguien. Eso le abre a usted una ventana impresionante, una puerta de par en par, para que 15, 20 años más tarde alguien le devuelva ese favor, mi amado. Mire, mi esposo y yo somos testimonio vivo de eso. De cosas que de pronto nosotros hicimos hace muchísimos años, que ya ni nos acordábamos. Y hoy en día vemos a Dios respondiendo a aquella obra de misericordia que pudimos haber hecho en un momento con X o Y persona. Y uno empieza a recapitular, a rebobinar el cassette, y uno dice, oiga, definitivamente Dios no se queda con nada. Dios no es deudor de nadie, mi amado. Y por eso es que hay una acción de gracias ordenada. Es decir, Dios ordena que tiene que dar gracias. Primera de Crónicas 16. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer los pueblos sus obras. El salmista en el 105 fue hecho con base en este pasaje de Crónicas. ¿Sí? Y en el Salmo 104 nos dice, entrar por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecir su nombre. Usted tiene que decir lo que Dios ha hecho en su vida. Usted no se puede quedar callado. No se puede quedar callado. Usted debe darle el crédito a quien le corresponde. Y si usted tuvo para tomar ahorita en la tarde agua de panela con limón y un pan, Señor, gracias por este pan. No podemos ser como el pueblo de Israel de desagradecidos. Sagradamente todos los días estaba el maná y nunca les faltó, hasta el momento en que se cansaron de comer maná y empezaron en el libro de Josué a hacer sus propios sembrados. Ese día dejó de caer el maná porque fueron desagradecidos con Dios. Moisés, estamos cansados de comer esta tortilla, queremos carne. ¿Quieren carne? Listo, tranquilo, van a tener carne. La tercera parte de la tierra con codornices y murieron por glotones, por desagradecidos. ¿Por qué hay que darle gracias a Dios? Por la creación, por todo lo que han hecho. Primera de Timoteo 4:4, lo que ya les mencioné. Porque todo lo que creó Dios es bueno. Todo. Que el hombre es el que lo disipa, que el hombre es el que lo desperdicia, que el hombre es el que lo transforma para causar males, ya eso es otra cosa. Pero todo lo que Dios creó es bueno, lo dice la Biblia. Y nada es de desecharse. Pero hay un requisito, si se toma con acción de gracia. Porque al hombre nada le es suficiente. El que quiere más, el que tiene un sueldo de 4 millones, no le alcanza. Pero si tiene 8 tampoco le va a alcanzar. Así de sencillo. Bien. Y demos gracias por los favores recibidos. Por los favores recibidos, mi amado. Tenemos que ser agradecidos con quien en un momento nos tiende la mano. Créame, no podemos ser olvidadizos, oidores olvidadizos, mi amado. Guarde en su corazón, atesore todos los favores que usted ha recibido. Y muchas veces, cuando necesitamos algo, no, yo voy donde X porque me está debiendo un favor. Y uno, en el buen sentido de la palabra, hasta se aprovecha de eso, ¿sabe?
hasta se aprovecha. Y un favor recibido que definitivamente que esa palabra que está en 2 de Samuel capítulo 9, verso 1, cuando lleguemos a esa parte de Samuel, usted se va a deleitar con esos libros de Samuel. Es una cosa maravillosa. De esa relación tan estrecha que hubo entre David y Jonatán. Y aun cuando Saúl estaba buscando para matar a David, él nunca olvidó que Jonatán fue su parcero, que fue su amigo incondicional, que intervino por él delante de su padre para que no lo matara. Y después, cuando ya toda esa gente acabó, que ya murió Saúl y murió Jonatán y todo el mundo, que David ya se hizo dueño de toda aquella comarca, David se acordó de los favores que hizo Jonatán a favor suyo. Y entonces dijo en el 9:1, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? Y había uno, el hijo de Jonatán, Mefiboset, que era lisiado de los pies. ¿Y qué dice el rey? Sí, hay uno. ¿Quién es? Mefiboset, el hijo de Jonatán. Tráigalo a mi mesa y se sienta aquí a comer con el rey. Y no vamos a comer hasta que no venga el hijo de Jonatán. Y quería rechazar la invitación. Pero ¿quién soy yo? Si yo soy un pobre perro muerto para irme a sentar allá a los pies a la mesa del rey. Pero mi amado, el rey no lo hizo por lo que el hijo hizo, por lo que el hijo es. Lo hizo por los favores recibidos por Jonatán. Y así tenemos que ser nosotros. Ahí me dicen, que el hijo no sé quién, a mí no me importa lo que el hijo haga. El papá hizo conmigo misericordia, una obra, y como tal yo estoy en deuda con él. Hay que ser agradecidos por los favores que hemos recibido. Y debemos dar gracias por el respaldo del Señor. Mi amado, en este mes ya vamos a acabar, en este mes de marzo vimos la mano de Dios. Nosotros todos como ministerios. No podrán dejarme acá por mentirosa. No hubo un solo día en que no viéramos el respaldo de Dios en nuestra vida desde el 1 de marzo hasta el antier que terminó. Fue un mes duro como ningún otro, en todos los sentidos. Hubo de todo, pero vimos el respaldo de Dios. Lo vimos. En Juan 11:1, cuando el Señor se presentó delante de la tumba de Lázaro, sí, todos sabemos el episodio, cómo ocurrió. Quitaron la piedra, Lázaro salió, el Señor dijo, quiten la mortaja, que siga caminando. ¿Qué hizo el Señor? Dice que levantó los ojos a lo alto y dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Y nosotros damos gracias al Señor porque escuchó todas nuestras oraciones durante este mes de marzo. ¿Qué le hace pensar a usted que las de ayer hasta que acaba de abrir no las va a oír? Dios no es ciego para no ver las circunstancias que estás atravesando. Dios no es sordo para no escuchar. Él está viendo todo porque la Biblia dice que sus ojos rodean toda la tierra. Y Él está ya sentado en el círculo, oteando, es decir, vigilante de todo. Dios no es sordo. Tenemos que ser agradecidos por lo que Dios ha hecho con nosotros. Por lo poquito, por lo mucho, por lo regular. Tenemos que ser agradecidos. Necesariamente tenemos que ser agradecidos. No podemos tomar esto a la ligera, mi amado. ¿De qué manera usted agradece al Señor? Solamente usted lo sabrá. Con oración, con ayuno, con ofrenda, con primicia. Orando el uno por el otro, visitando al enfermo, yendo a la cárcel, al hospital, en fin. Hay muchas maneras, innumerables. Y para finalizar, tenemos aquí 3 frases de reflexión, una para cada punto del tercer mandamiento. ¿De qué depende tu estado de ánimo y tu gozo? ¿De qué depende? La segunda, tu oración está al nivel que Dios demanda. Y la tercera, ¿das gracias a Dios por todo lo que te ocurre en tu vida o solo por aquello que a tu juicio te conviene o es bueno? Porque somos a veces selectivos. Y entonces damos gracias a Dios únicamente por lo bueno. Si se presentó alguna situación anómala, entonces nos damos, Señor, te doy gracias por esta situación.
En mi ejemplo, yo en mi oración personal le digo, Señor, doy gracias incluso por lo malo, porque eso me anima a seguir adelante, a seguir dependiendo de ti en las circunstancias. Eso, Señor, me obliga a mejorar. Eso me obliga a ser hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy. Pero no acostumbramos a dar gracias por las cosas que aparentemente no son buenas para nosotros.